a todos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy hablaremos de la macroeconomía. ¿Pero qué es la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía es un conjunto que estudia toda la economía en general. Y hoy explicaremos 4 componentes clave para esto, que es la inflación, el Producto Interno Bruto, el desempleo y las políticas económicas. Comencemos con el Producto Interno Bruto. Lo cual es la suma de todos los bienes y servicios producidos durante un periodo determinado en un país. Este método tiene 3 formas de calcularse, las cuales son el método de producción, el método de ingresos y el método de gasto. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto se conforma con el consumo, la inversión y el gasto público, y también de las exportaciones netas. Si el Producto Interno Bruto es alto, generalmente indica que el Producto Interno Bruto es saludable o que está bien. Pero ¿qué pasa si el Producto Interno Bruto es nominal? Esto puede afectar a la inflación. Ahora hablaremos de la inflación. La inflación es el aumento generalizado de los precios y servicios de un producto en un país y también de los bienes y servicios en un país. Se mide comúnmente a través del índice de precios del consumidor. Una inflación moderada es normal, pero una inflación alta puede ser perjudicial. Una de las causas de la inflación puede ser como su demanda como sus precios, y también influye mucho sus costos. Por ejemplo, si la demanda supera la oferta, los precios del producto pueden subir. Y pasemos con el desempleo. Esto se refiere a que personas que quieren trabajar no pueden encontrar por circunstancias trabajo. Hay varios tipos de desempleo, como el cíclico, el fraccional y el estacional. Cada uno de estos diferentes tipos tiene sus causas y sus consecuencias. Por ejemplo, el desempleo cíclico está relacionado con la economía recessional. Esto quiere decir que cuando la economía crece, el desempeño baja. Las consecuencias del desempleo son graves, ya que no solamente afecta a las personas que quieren trabajar, sino también al crecimiento y el consumo, ya que estos dos últimos se reducen. Y finalmente hablaremos de las políticas económicas. Estas son las acciones que toma el gobierno para la economía, ya que los gobiernos tienen mucho que ver, ya que influyen demasiado en ellas. Y existen 2 tipos de ellas: las políticas monetarias y las políticas fiscales. Las fiscales se centran se ponen más en la gestión de impuestos y en el gasto público. Un ejemplo es que las políticas monetarias son controladas por los gobiernos, por los bancos centrales, y se lleva a cabo y se centran en la oferta de dinero y también en la tasa de intereses. Ambas políticas son cruciales para el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Por ejemplo, en tiempos de recesión, un gobierno puede aumentar el gasto público para poder aumentar su economía. Bueno, y finalmente pues todos estos anteriores elementos están interconectados uno con el otro, ya que los 4 tienen que ver con la macroeconomía y también tienen un impacto significativo en nuestra vida diaria. En esta cápsula hablaremos sobre los modelos económicos. Los modelos económicos son herramientas que nos ayudan a analizar el comportamiento de los individuos, las empresas y los gobiernos en el entorno de la economía. Pero, ¿qué son exactamente y cómo funcionan?
Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad económica. Se basa en supuestos y datos para explicar fenómenos económicos y predecir futuras tendencias. Un ejemplo de esto es la curva de oferta y demanda, que demuestra la relación entre el precio y la cantidad demandada u ofrecida. Uno de estos es el modelo económico microeconómicos, que se centran en el comportamiento de los consumidores y empresas. Por ejemplo, la teoría del consumidor. Otro es los macroeconómicos, que analizan la economía en un conjunto incluyendo el PIB, la inflación y el desempleo. También está el modelo de equilibrio general. Simulan cómo interactúan distintos mercados y sectores. Modelos dinámicos y de crecimiento. Proyectan la evolución de la economía y a lo largo del tiempo, como en el modelo de Slow. La importancia de los modelos ayudan a que el gobierno y las empresas tomen decisiones fundamentadas. Sin embargo, tienen limitaciones porque simplifican la realidad y no siempre predicen crisis inesperadas. La economía es influenciada por factores sociales, tanto políticos como psicológicos, que a veces los modelos no complementan. Dentro de la macroeconomía existen tres modelos, los cuales son el modelo clásico. Este surge en el siglo XVIII con Adam Smith y su famosa idea de la mano invisible. Sus principios básicos es que el mercado se autorregula, la menos intervención del Estado y la oferta de demanda equilibran la economía. Un ejemplo de este puede ser: si hay mucha demanda de pan, los panaderos producirán más y contratarán más trabajadores. Si hay demasiada producción, el precio bajará y se reducirá la oferta. Y como crítica, es que no siempre funciona en tiempos de crisis o desempleo masivo. Otro modelo dentro de la macroeconomía es el modelo keynesiano. Surge con John Maynard Keynes en respuesta a la Gran Depresión en 1929. Sus principios básicos es: el mercado no siempre se autorregula, el Estado debe intervenir en crisis y se debe estimular la demanda con el gasto público. Un ejemplo es si hay desempleo, el gobierno puede construir carreteras, pagando sueldos y aumentando el consumo. Y por último está el modelo neoliberal. Este surge en los años 70 y 80 con Milton Friedman en la Escuela de Chicago. Sus principios básicos son el mercado libre y la mínima intervención estatal, la privatización de empresas públicas y menos impuestos y menos regularización. Un ejemplo de este puede ser que si en una empresa estatal no es suficiente, se privatiza para que en el mercado la haga más competitiva. Una crítica hacia esto es que puede aumentar la desigualdad y reducir servicios públicos. Y por último, no existe un modelo económico perfecto, ya que estos han sido implementados en diferentes situaciones a lo largo de la historia, solucionando así problemas políticos de su época. Pero, ¿cuál crees que funciona mejor hoy en día? Hoy les hablaré sobre dos de los indicadores más importantes de la economía de un país. Estos son la renta nacional y la ocupación. Estos nos ayudan a medir el crecimiento económico y el bienestar de la población. Primeramente, ¿qué es la renta nacional? Se considera la suma de todos los ingresos generados por los bienes y servicios producidos durante un país en un periodo determinado. Es como un gran resumen de cuánto dinero se mueve en la economía. Este indicador nos permite conocer si un país está creciendo económicamente o si está en crisis. Si la renta aumenta, significa que hay más producción y más dinero circulando. Si baja, la economía puede estar en problemas.
Este podría ser la suma de todos los pagos que reciben los trabajadores, es decir, los salarios, las ganancias que obtienen los empresarios, los alquileres de los dueños de propiedades y los intereses de las inversiones. Básicamente, mide cuánto dinero está circulando en la economía como resultado de la actividad productiva. En un ejemplo, si dijéramos que en un país se hacen 3 actividades económicas como la fabricación de zapatos, la producción de comida y los servicios de transporte, si en un año este país obtuviera un total de las 3 empresas 1.000 millones de pesos en salarios, ganancias y rentas, esta sería considerada la renta nacional del país. Ahora, si el próximo año las empresas crecen y generan 1.200.000, significa que la economía está avanzando. Por el contrario, si esta disminuyera, la economía podría estar en problemas. Por otro lado, la ocupación se refiere al número de personas que tienen un empleo. Es un indicador crucial porque si hay más gente trabajando, significa que hay más ingresos en los hogares y, por tanto, más estabilidad económica. Para medirlo se usa la tasa de empleo, que muestra el porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen un trabajo. Por ejemplo, si en un país hay 10 millones de personas en edad de trabajar, pero solo 7 millones tienen empleo, la tasa de empleo sería 7 millones entre 10 millones, este resultado por el 100, que sería igual al 70%. ¿Cuál es la relación entre ambos indicadores? Pues bien, si la renta nacional crece, es probable que haya más empleos y por tanto mejores salarios. Pero si la economía cae, el desempleo puede aumentar y afecta la calidad de vida de las personas. En conclusión, podríamos decir que la renta nacional y la ocupación son herramientas clave para entender la economía de un país. Nos ayudan a ver si hay estabilidad, crecimiento o problemas económicos. Bueno, el concepto de inflación es el precio general que se les da a los bienes y servicios existentes en el mercado expresados en una determinada unidad. Cuando el nivel general de los precios suben, con cada unidad monetaria se adquiere menos bienes y servicios. Un ejemplo sería que cuando ustedes van al banco y piden un préstamo y no lo pagan a tiempo, se les aumenta el interés. El interés es el porcentaje que se le aplica a una cantidad de dinero o un préstamo para calcular los intereses que se deben para cuando pagan o reciben. Se calcula como un porcentaje sobre la cantidad prestada o invertida o depositada. El interés, antes de considerar efecto de la inflación o los impuestos, la tasa de interés representa es el precio del dinero el cual se debe pagar o cobrar por tomarlo prestado o concederlo en préstamo. Los tipos de interés son interés fijo, se calcula sobre una tasa fija, por ejemplo el 10%. El interés variable, pues su valor varía. El interés mixto es que se combinan las características de los intereses fijos y variables. Los tipos de interés según su relación con la inflación es el interés nominal, es el que aparece en los créditos, incluye la tasa de inflación. El interés real es la rentabilidad nominal, descontando la pérdida del valor del dinero por la inflación.